Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Nuevamente, nuestro propósito en el día de hoy es conectar lo que vivimos en el día a día, las situaciones del día a día, con la suficiencia de la palabra de Dios, la única fuente de la verdadera esperanza. Si hoy es la primera vez que te conectas con nosotros, puedes ver nuestros programas anteriores visitando nuestro canal de YouTube Conectando con la Palabra. Te invitamos a seguirlo, te invitamos a compartir todo este material que hemos estado viendo en los últimos meses, a darle la campanita, a que puedas estar actualizado para mirar todo lo que tenemos que compartir contigo y cada vez que subamos una información nueva. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. La semana pasada hablamos de cómo la palabra de Dios es la única que produce en nosotros verdaderos cambios. Que por nuestra naturaleza pecaminosa vivíamos en la vanidad de nuestra mente, con el entendimiento entenebrecido y habíamos excluido a Dios de nuestras vidas. Pero también vimos que por la fe teníamos una nueva identidad en Cristo y que debíamos procurar como cristianos aprender de Él, que debíamos llenarnos de la palabra de Dios y el estar lleno de la palabra de Dios nos ayudaría a ver en nuestras vidas ese proceso de cambio. ¿Qué vimos? Que había hábitos que debíamos abandonar, que habían otros que debíamos renovar nuestros pensamientos y que habían otros hábitos que debíamos perseguir. En esta semana continuaremos con ilustraciones prácticas, ejemplos que Dios nos deja en su palabra para poder cambiar. Y nuevamente quiero darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Bienvenido, Daniel, de nuevo un gozo en esta dinámica de conectando con la palabra juntos. Qué bueno, pastor. Pastor, alegre otra vez. A mí me encantaría, pastor, que tratáramos de conectar ese estudio que vimos la semana pasada y usted nos ayudara pues a recordar cuando usted estuvo hablando del tema de que la mente afectaba los pensamientos y a su vez las acciones. Me gustaría que para el que esté entrando hoy todavía no ha visto el programa anterior, pues nos ayude a recordar y a conectar con lo que vamos a ver en el día de hoy. Sí, tal como tú introducías, Daniel, que fue una excelente introducción, cómo recogiste los conceptos, lo que Efesios capítulo 4, específicamente estos textos aquí proveen, es la estructura del proceso bíblico del cambio. Hay tres pasos que nosotros entendemos que aquí el apóstol inspirado está sugiriendo. El primer paso es desvestirnos, el segundo paso es renovar la mente y el tercer paso es vestirnos de nuevos hábitos. Una manera quizá bien gráfica, Daniel, de ponerlo es, hay cosas que debemos dejar afuera, hay que decirle que no. Hay cosas que hay que incorporar a la vida, que hay que decirle que sí. Y hay un cambio mental que es necesario hacer, porque es la convicción bíblica que nos va a ayudar a entender el por qué dejamos esas cosas y por qué decimos que sí a otras. Debemos rechazar malos hábitos, debemos invitar nuevos hábitos de gracia y debemos entender por qué lo estamos haciendo. La renovación mental. Y una de las cosas que decíamos, Daniel, es que la mente es clave en ese proceso de cambio. Una de las cosas que la Biblia insiste una y otra vez es del poder que ejercen los pensamientos en nuestras vidas, hasta tal punto que hay un texto en Proverbios que dice, porque cuál es el hombre en su pensamiento, tal es él. Es decir, nosotros somos una sumatoria de lo que pensamos. ¿Cómo eso afecta al proceso de cambio que estamos estudiando, Daniel? Bueno, entender que todo comienza con un pensamiento. Y decíamos, los 5 sentidos nuestros se combinan para mandar información a la mente. Y lo primero que se genera en nosotros automáticamente es un pensamiento. Usted llega a un sitio y el sitio es oscuro y usted genera un pensamiento. Usted va y escucha un ruido, usted genera un pensamiento. Todos los sentidos nuestros se combinan para generar un pensamiento. Ahí empieza el proceso. Desde que ya hay algo que está a nivel del pensamiento, eso es un asunto de tiempo
para que se convierta en un sentimiento. Es decir, los sentimientos existen porque ya un pensamiento existe. No hay manera usted sentir algo que usted no haya pensado, aunque eso se da rapidísimo. Entonces, una vez algo esté ya en la mente, cautivada la mente para eso, empiezan los afectos a ser arrastrados. Y después que algo ya esté a nivel de sentimiento, eso es un asunto de tiempo para que ya se convierta en la voluntad, en una acción, en una conducta. Entonces nosotros decimos, en esa renovación mental está la clave. Yo pienso, yo siento y luego yo actúo. El ejemplo clásico, Daniel, que nosotros siempre hablamos de eso tú y yo cuando estamos estudiando. Vamos a suponer que estamos aquí y en un momento suena el teléfono y resulta que es un familiar y dice hubo un accidente, algo pasó y esa información entra a la mente y ya se genera un pensamiento. Inmediatamente ese pensamiento llama a los sentimientos. Usted empieza a sentirse preocupado, no sabe qué está pasando, no te dijeron todo, alguien parece que tú... Inmediatamente ese nerviosismo, esa ansiedad está en los sentimientos, ya usted no quiere seguir aquí en la reunión. Ya el próximo acto que usted dice, déjame salir a averiguar algo porque no sé lo que está pasando. Pero ven acá, nosotros estábamos bien hace 3 minutos aquí. ¿Cómo sucedió eso? Una información entró a la mente, esa información generó ciertas emociones y esas emociones nos llevaron a la conducta. Entonces, ese es un ciclo que es intercambiable. Venimos de fábrica, cableados así. Y es la clave para entender el cambio. Porque si yo comienzo pensando y luego entonces siento y luego entonces hago, para yo revertir todo eso, yo no puedo empezar por la conducta, porque la conducta es un efecto de otra cosa. Yo no puedo empezar por los sentimientos, porque los sentimientos en sí son un efecto de otra cosa. En realidad, el cambio bíblico solo es posible si aprendemos a pensar, porque ahí es que inicia el proceso. Y ahí es donde es tan poderosa la palabra de Dios. La palabra de Dios existe para ayudarnos a renovar la mente, para ayudarnos a pensar. Entonces, Daniel, cuando nosotros estamos aquí viviendo el día tras día, tomando decisiones, lo que se supone como creyente es que nosotros estamos iluminados por esa palabra. Y yo entonces cuando percibo algo y leo, yo lo filtro por la palabra. Lo que el Espíritu Santo nos quiere ayudar es a que nuestros pensamientos sean más sanos, a que nuestros pensamientos sean más bíblicos, a que nuestros pensamientos sean más puros, a que nuestros pensamientos sean más como Dios. Porque si el pensamiento empezó bien, los sentimientos van a estar bien y la conducta estará bien. Y ahí es donde nosotros nos convertimos en gente de la palabra. Conectando con la palabra es la mejor dinámica porque nosotros necesitamos filtrar esos pensamientos, es la idea. Y ahí hay un resumen, Daniel. Bueno, pastor, la verdad es que la teoría, la teología, estamos más claros que el agua con todo eso. Sin embargo, nosotros le prometimos algo a nuestra audiencia. Es que íbamos a ver, usted decía que en el mismo libro de Efesios, en el mismo capítulo, había ilustraciones prácticas de cómo Dios nos enseñaba a nosotros cómo debíamos actuar en nuestro día a día. Y ahí quiero que nosotros aterricemos en el día de hoy. Yo quisiera que usted nos hablara cómo podemos ese tema de estructurar mi pensamiento y cambiarlo por la palabra, afecta mis emociones, afecta mis acciones. ¿Cómo lo vemos en la práctica, en la palabra de Dios? Excelente, exactamente, Daniel. Lo que nos maravilla de la palabra es eso, cómo es tan completo. O sea, yo me imagino que cuando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, estaba escribiendo esto en esta carta, el impacto que eso iba a tener iba a ser tan grande que él sabía que necesitábamos algunos ejemplos para entender mejor. Aquí hay 5 ilustraciones, Daniel, de cómo eso aplica. Exactamente en el texto donde estamos. Primero, con el hablar. Uno de los problemas más grandes, Daniel, que nosotros enfrentamos en la vida es el hablar. O sea, la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con el hablar. Porque cuando usted habla algo, ¿cómo usted recoge eso? Y sabe que es el indicativo, de hecho,
de cómo estamos espiritualmente, porque Jesús señaló a los discípulos y a todos nosotros, las futuras generaciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros no tenemos un aparato que podamos saber qué es lo que tú tienes en el corazón. Por ejemplo, como un cardiólogo, esos médicos, científicos, ellos van y le preguntan a uno, pero tú duermes bien, tú estás comiendo bien, tú haces ejercicio. Usted le puede decir lo que usted quiera, pero luego ellos dicen, hazme este análisis. Y ellos son capaces de ver por dentro cómo ese órgano está funcionando. Bueno, nosotros no tenemos ese aparato para ver cómo está el alma, el corazón espiritual. ¿Saben cuál es el mejor instrumento que disponemos? La boca. Porque de la abundancia del corazón ahora la boca. Usted quiere saber lo que una persona tiene adentro, póngalo a hablar. Y en lo que habla ya usted más o menos hace el diagnóstico. Eso es como una radiografía por dentro. Eso somos nosotros cuando estamos entusiasmados con algo. Usted puede estarme hablando a mí de lo que usted quiere. Yo voy a desviar la conversación para yo poder decir lo que yo estoy loco por decir. Encontramos entonces en Efesios capítulo 4, 25 una excelente prescripción bíblica para trabajar nuestro hablar. Dice el verso 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, Daniel, si hacemos el ejercicio, ¿dónde están los 3 pasos del cambio aquí en este texto? Hay cosas que hay que dejar, dice el texto, dejando a un lado la falsedad. Nosotros debemos ser gente que tenemos que hacer un esfuerzo intencional porque nuestro hablar sea lo más consistente con la realidad. Yo no estoy hablando lo más burdo, que es mentir, aunque eso esté incluido, pero las exageraciones, la mala motivación. Hay veces que nosotros a propósito decimos la mitad de lo que está sucediendo. Entonces uno le deja a la otra mitad a ver cómo nos va. Sobre todo cuando uno está confesando. Eso es algo que sucede. Yo tengo un problema, voy a decir lo que pasó, pero yo voy poquito a poquito a ver cómo me va. Si yo veo que se llama un lío, entonces yo me aguanto. Todo eso es parte de lo que está incluido ahí. Tenemos que dejar la falsedad. ¿Qué debemos incluir cuando hablamos? Dice, hablad verdad, cada cual con sus prójimos. Y esa verdad es un espectro muy grande también, Daniel, porque sobre todo que esté asociado con la palabra, lo que hablemos. Es decir, yo tengo que hacer un esfuerzo por no hablar mis impresiones. Una de las cosas que a nosotros nos mata en esto a veces es que nosotros estamos hablando con un dogmatismo, pero nosotros no tenemos la base para decir lo que estamos diciendo, sobre todo en cosas que envuelven a un tercero. Esa persona estaba enojada. ¿Y de dónde tú sacas que estaba enojada? Él me pasó por el lado y no me saludó. Bueno, pero es una conclusión tuya. Eso no necesariamente es verdad, esa es tu observación. Y luego el texto nos dice cuál es la renovación mental que debemos abrazar para trabajar ese tema del hablar. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es extremadamente importante, Daniel, porque la base que nos va a ayudar bíblicamente a cada vez ser más preciso en lo que decimos es que somos parte de una comunidad. Cada vez que usted dice algo de alguien, usted está afectando las credenciales de alguien, o usted está inspirando falsa esperanza, o usted está creando un problema de reputación. Si yo no capto la idea de que cada vez que yo abro la boca habrá un efecto en alguien alrededor, pues yo voy a tener problemas. Si yo me considero un Rambo, un llanero solitario, o yo digo lo que me dé la gana y cosas así, eso no va a funcionar nunca. Entonces, lo que la Biblia prescribe es, si queremos controlar el tema de nuestro hablar, y Proverbios es un libro que está saturado de inclusiones sobre eso, yo tengo que dejar a un lado la falsedad. Yo tengo que ser intencional en abrazar la verdad. Y yo tengo que recordar continuamente que somos miembros los unos de los otros, somos parte de algo más grande, miembro de un matrimonio, miembro de una familia, miembro de una iglesia, miembro de una empresa, miembro de una nación. Y esos serán los pasos que nos ayudarán a trabajar nuestro hablar. Esa es la primera ilustración, Daniel.
Excelente, pastor. Ya estamos claros, vimos un ejemplo que debemos cuidarnos en la manera en que hablamos y cómo lo vemos en el proceso, pero ¿qué otro ejemplo práctico nos deja el libro de Efesios en el cual nosotros podemos ver este cambio en acción? Bueno, uno de los temas más controversiales que encontramos en la Biblia es el tema de la ira. Nosotros tenemos serias dificultades, la mayoría de nosotros, con la ira. Y Dios deja instrucción de cómo manejar eso. Efesios 4, versos 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Aquí están de nuevo los tres elementos combinados. ¿Qué cosa debo de dejar? Bueno, la ira pecaminosa. Dice airaos, pero no pequéis. El texto sugiere, Daniel, que hay una ira que no es pecaminosa, porque está ahí el texto. Dice airaos, pero no pequéis. Por ejemplo, el Señor Jesucristo una vez llegó al templo y lo que encontró fue un negocio, un mercado afuera. Y ahí no quedó una mesa. Bien, todas las mesas andaban volando por el aire. Él se indignó, pero Jesús nunca pecó. O sea, la Biblia nos insiste que Jesús nunca pecó. Entonces, ¿cómo uno puede reconciliar que Jesús tiró toda esa mesa para arriba? Bueno, porque esa ira estaba relacionada con la gloria de Dios. Esa es la ira santa, es una ira que está asociada al nombre de Dios, a no tomar el nombre de Dios en vano, a que no haya burla del evangelio. Cuando hay injusticia, Daniel, por ejemplo, un papá que se supone que es el mayor protector para una hija, ahora él abusa de esa hija sexualmente. Óigame, si usted está vivo, usted tiene que airarse. Que eso no está bien. Eso es una ira santa, correcta. Eso es un abuso. Eso no puede suceder. Esas son las cosas que nosotros percibimos que hay algo de Dios en nosotros. En un mundo caído como este, es un error no airarse por ciertas cosas. Gente que lo ponen en una posición para bendecir supuestamente al pueblo, se roban el dinero. Hay que airarse. Eso es injusto. El problema es que el 99.99% de las veces que nos airamos no tiene nada que ver con la ira santa, sino conmigo. Es que tú me ofendiste a mí, me dejaste esperando, me hablaste duro, y eso no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hay que dejar? Esa ira pecaminosa. Cada vez que a usted se le va a subir la sangre, usted tiene que tratar de enfriarse. Porque Dios dice, eso no es santo. Y entonces, si eso es lo que tengo que abandonar, ¿qué debo ahora incorporar como un hábito santo? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Daniel, y esto es sumamente interesante. ¿Sabes cuál es la contrapartida de la ira? Una pronta iniciativa de reconciliación. Dios nos llama a ser gente de reconciliación. Daniel, Dios dio a su Hijo Jesús siendo inocente, lo clavó en una cruz para hacer posible la reconciliación más grande del universo, el Dios santo con el hombre pecador. Dios ama la reconciliación. O sea, aquí estoy yo, que yo le digo, mira, tú tienes que resolver ese problema con esa persona. Hay problema, entonces tú dices, no, pastor, yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy aquí. Cuando la persona quiera, que venga él aquí, porque él fue el que me eligió, no fui yo. O sea que dice Dios, no, tú vas a ir allá y vas a resolver eso. Y el texto de Mateo dice, si tú estás presentando tu ofrenda ante el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí y ve y resuelve. Para Dios es más importante una iniciativa de reconciliación que una ofrenda, sea adoración o lo que usted quiera. Entonces, ¿cómo yo voy a balancear mi problema de ira? Trabajando rápido la reconciliación. Y lo que nos queda en el texto, entonces, Daniel, sería la renovación mental. Excelente, pastor. La verdad es que hemos visto hasta aquí que debemos hablar verdad, que debemos dejar de hablar falsedad, debemos hablar verdad y que nosotros debemos hacerlo en nuestro día a día con los demás también, que tenemos que tener cuidado con la ira y que si tenemos un problema hay que resolverlo. Recuerdo cuando vimos ese tema que hablaba de que era el único versículo donde se hablaba de que damos lugar al diablo, es decir, que estamos invitando al diablo a ese lugar. Si es con nuestra esposa, pues está siendo parte de la casa, que nosotros debemos de verdad que Dios produzca esos cambios en nosotros y seamos intencional en resolver el problema. Vamos a dejarlo hasta aquí.
Sin embargo, en nuestro siguiente segmento continuaremos con otros ejemplos prácticos. Siga con Conectando con la Palabra. Pastor, continuamos aquí ansiosos por querer oír y ver cómo podemos ver a Dios en nuestro día a día, en la práctica. ¿Qué otro ejemplo, Pastor, podemos ver en el texto en el cual lo vemos de manera práctica este proceso de cambio? Retomando el tema que vimos anteriormente, Daniel, de la ira, quiero reforzar algo ahí. Hay que dejar la ira pecaminosa. Hay que incentivar de manera intencional la reconciliación. Dios quiere que nosotros tomemos acción en la reconciliación. Y la renovación mental, como tú mencionabas en el texto, dice, no deis oportunidad al diablo. Y de nuevo, este es el único sitio en la Biblia donde esa expresión aparece. Y aparece relacionado con la ira. ¿Sabe lo importante que es esto, Daniel? Que aprendamos a conectar esto. Cada vez que a usted se le esté subiendo la sangre, usted lo que debe de acordarse que si actúa conforme a la ira, usted le está abriendo la puerta de la familia a Satanás. Eso es lo que el texto dice. ¿Usted sabe el daño que han ocurrido históricamente por problema de eso? Es decir, hay gente que hace cosas que luego que vuelve en sí, dice, ¿cómo yo hice eso? Yo ni sé ni cómo llegué ahí. Bueno, tú la ira, le diste rienda suelta y hay un agente que tiene poder, que se llama Satanás, que toma ocasión de cuando eso. ¿Sabes? A veces, por ejemplo, cuando un papá le habla a un hijo airado y palabra descompuesta y le dice al muchacho, tú no sirves para nada, el efecto de eso adentro de ese muchacho. Entonces Satanás coge eso y crea una dinámica ahí adentro que para sanarla puede ser bastante complicado. Los esposos, cuando se dicen cosas uno a otro airados, y después que se calman, entonces ven acá, espérate, yo no te quise decir eso, pero eso está dicho ya. Y ahorita hay que sanar ese asunto. Hay gente en la cárcel, Daniel, preso por haber hecho cosas que lo hicieron en un momento que perdían la cabeza. Entonces uno ha visto matrimonio destruido, relaciones destruidas, familia destruida, muchas veces porque no han sabido controlar su ira. Cada vez que la ira entra en juego de una manera descontrolada, entonces Satanás tiene el terreno para sembrar su odio, para cerrar separación, para sembrar exactamente lo opuesto a lo que Dios nos enseña. Entonces, esto es lo más importante, Daniel, aquí. ¿Tú crees que te da trabajo tu ira? ¿Tú crees? Porque hay gente que dice, pastor, es que yo soy así, es muy difícil. Acuérdate que es a Satanás que tú estás llamando cada vez que te está irando. Eso te va a frenar, yo te lo aseguro que eso te va a frenar. Imagínatelo gráficamente en tu casa, que tú le abras la puerta a Satanás y la ventana, entra para acá. O sea, yo voy a hacer lo que sea por no llegar ahí. O sea, yo le digo a la persona, Daniel, cuando está irada, antes de tú hablar, esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a contar en alemán hasta 100 de atrás para adelante. Y la persona dice, pero yo no sé alemán. Esa es la idea, no hable. No hable, o sea, mejor cállate. Porque después que tú abriste esa boca y haga lo que haga, va a haber que recoger eso y muchas veces es complicado. Entonces, de nuevo, mira qué preciosa esa ilustración, Daniel. Dejar la ira pecaminosa, ser agente de reconciliación y acordarnos, no voy a dar lugar a Satanás. Pastor, antes de entrar en los siguientes ejemplos, yo oyéndolo ahora, la verdad que he vivido ese proceso en mi vida de esa dificultad o ese problema con nuestras esposas. Oyéndolo recuerdo muy bien el hecho de que hay liberación y hay herida por ambas partes. Cuando alguien ofende a alguien, pues se siente siente cuando tiene ya convicción de pecado de que hirió, el otro se siente herido. Mientras la recomendación práctica, que es de que podamos hablar antes de que el sol se ponga sobre vuestro enojo, el diablo no va a querer que esas heridas queden en el tiempo. Sin embargo, si yo hago lo que Dios me está mandando a hacer en el proceso del cambio, que es procurar
con diligencia, que ese problema pueda llevarse y ser balanceado a través de la palabra de Dios, eso va a producir liberación en ambos y eso va a producir cercanía con Dios y cercanía entre los cónyuges. Excelente observación, Daniel, porque eso es exactamente lo que el texto sugiere. Actuar pronto, resuelve pronto. Se te fue la boca, hiciste algo, recoge rápido, hoy, ahora, mira, mi amor, siéntate ahí. Perdóname, jamás en mi vida es mi intención herirte a decirte eso. Fue egoísmo de mi parte. Ya la otra persona se siente que puede manejar mejor la situación. No se entra en ese ciclo de empezar a pensar negativo, a hundirse. Entonces, cuando uno ataca la dificultad a tiempo, todavía está la gracia de Dios para sanar. Excelente observación, Daniel. Amén, pastor. Y pastor, ¿qué otro ejemplo práctico vemos en el texto? El tercer ejemplo que aparece aquí en Efesios tiene que ver con el robar. Y obviamente robar, no estamos diciendo solamente robar cosas, sino reputación, crédito, todo eso está incluido. Es vivir deseando cosas, ser gobernado por mis aspiraciones, de tal manera que me lleve aún a negar mi principio, mis valores de fe. Eso es lo que el robo significa. Estoy tan amarrado en lo que quiero que estoy dispuesto a lo que sea por conseguirlo. Dice el verso 28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Aquí están los 3 pasos, otra vez, Daniel. ¿Qué debo de dejar? Robar. Acuérdate, un deseo y una aspiración por cosas que también no me son lícitas, no me pertenecen. Hay gente que dice, yo quiero aquello, hermanito, pero eso no es suyo, pues lo robo, porque yo lo quiero y yo siento que lo necesito. Bueno, usted está gobernado por un principio, por encima de sus posibilidades. Entonces, ¿qué debo abrazar? Dice que trabaje. Esa es la aplicación práctica, el hábito que debe incorporar. En vez de usted estar pensando en un deseo ingobernable por cosas que no le pertenecen, trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Y cuál es la renovación mental, Daniel? ¿Cuál es la convicción bíblica que finalmente hará sostenible eso? Dice, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Eso es impresionante. Lo que el texto sugiere es un principio de generosidad. Entonces, ¿sabe cuál es la enseñanza bíblica aquí, Daniel? El problema con el robo se llama egoísmo. El problema es que estoy centrado en mí mismo. Yo creo que todo me pertenece. Yo creo que todo debe ser para mí. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Vas a dejar de hacer eso. Vas a trabajar. Y ahora con lo que consiga en base a tu esfuerzo de trabajo, lo vas a compartir. Vas a practicar la generosidad. Y ese principio de generosidad te sana del egoísmo. Esto es impresionante cómo Dios diseña esto. Cuando yo aprendo a ver a mi alrededor la necesidad de otro, me sano. A veces en consejería, Daniel, tú sabes lo que yo hago como pastor con alguna gente, le digo, esto es lo que tú vas a hacer. En la iglesia, búscate 3 familias que tengan necesidad. Siempre hay familia en la iglesia con necesidad. Búscala. Pero que yo no sé, tú la vas a buscar intencionalmente. Pregúntale a los pastores, pregúntale a los líderes, ellos saben. Y tú te vas a esforzar cada semana por proveer algo al santo. ¿Sabes lo que sucede en el tiempo, Daniel, con ese ejercicio tan sencillo? Que la gente deja pensar tanto en ellos mismos. El problema que nos está matando en esta generación es que estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Yo estoy atento a los likes, yo estoy atento a lo que la gente opina de mí. Hermanito, usted tiene muchísima gente sufriendo alrededor. La idea es que nosotros podamos ser vehículos de bendición para otros. Y esa generosidad, de nuevo, será la prescripción bíblica para sanarme del egoísmo. ¿No te parece maravilloso, Daniel? Bueno, estoy entendiendo más claro ese versículo que dice que hay mucho más bendición en dar que recibir. Yo no lo había conectado así tan profundamente, y es que en el dar nosotros dejamos de ser lo que todo el tiempo queremos ser. Es más nosotros, más nosotros, más nosotros. Dios nos está bendiciendo al momento de dar, y si lo vemos desde la perspectiva vertical, Dios nos bendice todo el tiempo. Amén, exactamente, esa es la idea. Bueno, ¿Quiere que veamos la cuarta ilustración? Para allá iba yo, porque hemos visto 3. Hay más que ver en Efesios, ¿siga?
Bueno, ahora vamos a la comunicación, Daniel. Uno de los temas más fascinantes, porque somos seres relacionales. La comunicación afecta a todo. Eso es impresionante. Esta es una de las áreas que yo creo que nunca terminaremos de estudiar. Porque usted puede tener un problema financiero, usted puede tener un problema de salud, usted tiene un problema, esas son cosas como aisladas. La comunicación está en todo. Usted tiene que hablar para todo. ¿Cómo es nuestra comunicación? ¿Cómo yo crezco en la comunicación? Bueno, Efesios capítulo 4 prescribe eso. Una de las cosas más importantes que aprendemos aquí son los efectos de la palabra cuando comunicamos. Mira cómo dice el verso 29, Daniel. Voy a empezar por ahí. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Oye, qué interesante. Dice que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Una de las cosas que me gusta resaltar es que cuando dice ahí palabra mala, no significa palabras obscenas, no significa palabras de la calle, porque esto es una iglesia que le están escribiendo. Se supone que son cristianos los que están escuchando esto. Entonces, ¿qué es lo que significa una palabra mala? Bueno, una palabra que no es buena. Eso es. Me tomó como 2 días de estudio, Daniel, llegar ahí, pero eso es lo que dice el texto. Hay que abandonar la palabra mala y hay que buscar la palabra buena. ¿Y cuál es la buena? Dice la que es para edificar. Esto es importantísimo. El proceso que el apóstol está describiendo es este. Cada vez que decimos algo, usted o construye a que una persona se levante, o usted ayuda a que una persona se destruya. Son los dos efectos de la palabra. Edificar o destruir. O usted va a una persona a que se sienta culpable, a que se sienta herida, a que se sienta deprimida, o usted va a hablar y una persona se siente animada en la fe, se siente esperanzada, se siente... El texto dice, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Son 2 tipos diferentes de hablar, Daniel. Yo no sé si te ha pasado, pero hay veces que uno está hablando con una persona y todo es queja, todo es el calor, el gobierno, los hoyos, el tío mío que está en New York, y todo es un problema, y uno se sienta a los 5 minutos casi deprimido, oyendo a una gente con tanta negatividad. Sin embargo, hay otros que uno habla con ellos y le citan texto de la Biblia a uno. Le dice, mira, tu problema es grande, pero vamos a orar, Dios está en su trono. Oye, y aunque el problema esté igual, uno se siente como... wow, me ayudó esta persona. Entonces, de nuevo, hay palabras malas que hunden, hay palabras buenas que edifican. ¿Y cuál es la renovación mental para hacer sostenible ese cambio? ¿Cuál es la convicción bíblica? El verso 30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra vez, una expresión tan impresionante en la Biblia, entristezcáis al Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Y uno pensaría, Daniel, si nosotros abriéramos la mente transparente, yo esperaría que este versículo aparezca en un problema de inmoralidad grande, en un problema de una cosa, un robo inmenso, y diría, mira, no entristezca al Espíritu Santo. ¿Tú sabes en el contexto en que aparece? En el hablar. En serio. O sea que el Espíritu Santo se puede entristecer por lo que yo hable. Bueno, eso es lo que dice aquí en Efesios. ¿Y qué sucede cuando el Espíritu Santo se entristece? Porque si yo no entiendo eso, yo voy a seguir hablando muchísimas cosas que no debo de hablar. Daniel, la clave para entender esto es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la tercera persona de la Trinidad. Usted sabe que la Trinidad trabaja en conjunto, pero cada uno tiene roles diferentes. El Padre hace una cosa, el Hijo hace otra, el Espíritu Santo hace otras. Por ejemplo, la tarea de consolar el alma es un rol exclusivo del Espíritu Santo. Cuando Jesús iba a ascender y los discípulos estaban turbados porque Él se iba, Él le dijo, no, tranquilo, yo voy a mandarle el Consolador. Es decir, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da convicción de pecado. Cuando yo hago una cosa que es incorrecta, el Espíritu Santo viene y me entra. Me dice, eso no está bien. Cuando yo estoy confundido, hay varias opciones, yo no sé qué hacer, dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Más específicamente nos guía a la palabra. El Espíritu Santo hace una obra de iluminación. Es decir, yo leí ese versículo, lo he leído muchísimas veces y hoy
de una manera impresionante, o escuché al pastor hablar o lo que sea, y como que entendí finalmente el versículo. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Saben entonces qué significa un Espíritu Santo entristecido o apagado? La persona no tiene consuelo de nada. La persona lee la Biblia y le parece como si tuviera cerrado el negocio, no entiende nada, le pasa de noche. La persona hace muchísimo pecado y no tiene convicción de pecado. La persona tiene muchísima confusión en la vida y como que no hay claridad, porque el Espíritu Santo no está haciendo su rol. Por eso es que más adelante en Efesios 5, como un otro imperativo, dice, sed llenos del Espíritu Santo. La idea no es que te faltó algo cuando tú creíste, no, el Espíritu Santo te entero adentro. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que tú empoderes al Espíritu Santo. La pregunta no es si tú tienes el Espíritu Santo, porque todo creyente tiene el Espíritu Santo. La pregunta es si tú te dejas gobernar por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está dirigiendo tus pasos y tu vida, esa es la idea. Una de las mayores tragedias en la vida de fe sería que el Espíritu Santo pierda su poder en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo se entristezca. ¿Y sabe bíblicamente cuál es la situación cuando eso sucede? Cuando no hablamos palabras que edifican. Eso es algo impresionante, Daniel, de nuevo. Algo tan importante como el Espíritu Santo está asociado a lo que hablamos. Entonces nosotros debemos ser gente más cuidadosa en lo que hablamos. Por eso, cuando yo voy a abrir esa boca, yo tengo que estar seguro que voy a edificar, que voy a impartir gracia. Es como una espada. Si yo la tiro a lo loco, va a haber gente sangrando, así de la boca. Cuando yo hablo, o hay gente sangrando, o hay gente sanándose. Y yo tengo que ser sabio para decir, eso no está bien lo que voy a decir. Eso no ayuda en nada, lo que mejor me quedo callado. Por eso la Biblia exalta inmensamente a aquel. Dice, aún el necio cuando calla pasa por sabio. Nosotros debemos ser gente que practique más eso. Y esa es la idea de lo que está aquí, Daniel, como una cuarta ilustración. Pastor, ¿qué relación? Porque oyendo ese hablar, y si lo conecto con el versículo que dice que del corazón habla la boca, quiere decir que una persona que habla, que no bendice, que no habla conforme a la palabra de Dios, es porque su corazón no está tan cerca de Dios. Exactamente, Daniel. Eso es una excelente observación, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, por eso es que nosotros insistimos, ¿no? Yo tengo que estar lleno de esa gracia, yo tengo que estar lleno de mi experiencia privada con Dios, para cuando me toque decir algo, de la abundancia de mi corazón va a salir palabra de edificación, porque eso es lo que tengo adentro. De la abundancia de mi corazón van a salir palabras de paz, de consuelo, de orientación, de gracia, porque eso es lo que tengo. Pero si yo estoy amargado adentro, si yo lo que me estoy quejando adentro, ¿qué es lo que tú crees que va a salir cuando yo hablo? Entonces no hay que ir a un seminario, no hay que ser tan inteligente. De lo que estamos llenos, de eso vamos a hablar. Y por eso es que esto es tan importante aquí, Daniel. Amén. Pastor, pues vamos a terminar con un último ejemplo práctico en el día de hoy, por asunto del tiempo. Es decir, ¿qué otras cosas podemos ver en el texto? Bueno, finalmente Efesios trabaja los temas de nuestros conflictos. El tema del perdón. Yo creo que esta es una de las ilustraciones que no podían faltar en la Biblia por causa de que somos seres relacionales. Dice Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Todo eso debe quedar afuera, Daniel. Es una contradicción ser cristiano y ser gente amargada, enojada, irritada. Eso es contrario a lo que hay aquí. Es un imperativo, Daniel, que dice, quítate eso, tienes que quitarlo, tienes que dejarlo fuera. Y entonces, ¿qué incorporo? Si ese es el hábito que debo de dejar, ¿cuál es el hábito que debo de sumar? Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. O sea, que para yo sanar esa amargura, ese enojo y eso, lo que tengo que cultivar es la amabilidad, la misericordia, el perdón. Eso no es una opción en la vida de fe. Y esto es uno de los índices más precisos de madurez espiritual en la vida. Si tú eres una persona que por cualquier cosita arma un lío y un drama, tú eres inmaduro espiritualmente.
Se supone que tú puedes pasar por alto esas cosas. ¿Y sabes cuál es la renovación mental, Daniel? En el texto para esto del conflicto, así como también Dios te perdonó. O sea, Dios no te perdonó porque tú lo merecías. Dios no nos perdonó a nosotros porque tenemos un apellido, tenemos posición. Nadie se merece eso. Uno de los principios bíblicos de entender el perdón es nadie se merece el perdón. Lo primero que asume el perdón es que no hay mérito por ningún lado. Perdonamos porque el otro no se lo merece. Y una de las cosas más impresionantes de entender es que en un proceso de perdón, el más bendecido no es quien lo recibe, sino quien lo da, quien lo otorga. Cuando tú perdonas al otro, tú te sanas de la amargura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en todo estos conflictos? Ahí está, Daniel, Efesios 4, 31 y 32. Tenemos que dejar toda esa maldad atrás, esa ira. Tenemos que cultivar el espíritu de Cristo, de ser misericordioso, de ser amable, paciente el uno con el otro. ¿Y sabe por qué? Porque Dios me perdonó. Y de nuevo volvemos al tema, Daniel. No podemos dar lo que no tenemos. Si yo no tengo fresco ese perdón de Dios, si yo cada día no disfruto de la sonrisa de Dios, cuando Dios me sonríe, me dice te amo, ¿qué es lo que yo voy a dar cuando esté afuera? Si yo ni me acuerdo de eso. Tenemos que refrescar cada día esa experiencia maravillosa de haber sido perdonados para entonces ser capaces de bendecir a otros. 5 ilustraciones, Daniel, de cambio aquí en Efesios 4. Bueno, pastor, la verdad que muchísimas gracias. Muy oportuno para nosotros. Muchos tenemos el deseo de hacer cambios y a veces no sabemos cómo. Hemos visto en Efesios con claridad lo que Dios dice. Hay cosas que debemos dejar. Hemos visto que debemos no solamente dejar, debemos renovar nuestra mente, que debemos vestirnos, pero no vestirnos de lo que oímos en nuestro alrededor, sino de lo que dice Dios en su palabra, que nosotros tenemos que trabajar con nuestra mente, llenar nuestra mente de cosas, de las cosas que Dios dice en su palabra, y eso va a afectar en cómo yo me siento, pero lo más importante es que va a afectar nuestras acciones, y de verdad que ha sido maravilloso ver cómo la palabra de Dios puede producir cambio en el habla, puede producir cambio en la ira, puede producir cambios en la resolución de conflictos. La verdad es que qué maravillosa es la palabra de Dios, que Dios nos dé cada día ese deseo de conocerle más, ese deseo de mirar realmente que la verdadera transformación viene por estar lleno de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a seguir siendo transformados en este mundo y que nosotros podamos cumplir nuestro verdadero propósito, que es que Jesucristo sea visto a través de nuestras acciones. La verdad que muchísimas gracias, pastor. Yo espero que este tema sea de bendición para ustedes, para todo el que nos ve y nos oye, como ha sido para mi vida. La verdad es que por hoy hemos terminado, pero si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa nuestro de Conectando con la Palabra. Que Dios le bendiga.